Hola, hola mi gente hermosa, es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes reunidos. Les he preparado un tutorial un poco diferente, pero que tiene que ver mucho con los vestidos de novia, o que tiene que ver completamente con los vestidos de novia, que es en lo que hemos venido trabajando últimamente, y son los velos, o como lo llamamos en inglés veils. Entonces, aquí les tengo un modelo, tengo dos para enseñarles, pero quiero que vean primero esta. Vamos a aprender a hacer el molde, que no es nada del otro mundo, es súper sencillo. Y vamos a aprender a ver cómo hacer, perdón, vamos a aprender cómo hacerle este terminado, este ganchito que le ponemos aquí, la peineta, que es la que va en el cabello, así. Entonces, ustedes me lo pongo yo para ver cómo me veo. Me dieron ganas como de ponerme. Bueno, algo así. Oh, así. Ok. Entonces, sí, me la puse bien. Ok, entonces hay dos clases de velos. Este, por ejemplo, es corto. Como pueden ver, no es tan largo, pero tiene un terminado aquí al orillo, que le puse al orillo. Es esta encaje o ¿cómo lo llamamos? Blonda que pudiéramos, que le colocamos al final. Generalmente, y es mucho mejor si usamos del mismo material que usamos para el vestido, para decorar el vestido, para las aplicaciones del vestido. Se ve mucho más lindo, pero también puede ser limpia, sin ningún encaje, sin ningún adorno, solamente sí, el velo y ya. ¿Sí ve? Entonces vamos a aprender cómo hacer el molde, cómo poner la peineta, así, este terminado, para que se vea así. Ya después ella queda así y la peineta no se ve, como se pueden dar cuenta, ¿ok? Pero también quiero enseñarles aquí algo. En este caso, fíjense que es como una rotonda. Es una rotonda que cortamos. Oh Dios, esta niña, esta no se quiere casar. Ok, es una rotonda que cortamos, como decir una rotonda con cola. Entonces la parte más corta va arriba, la parte más larga va abajo. Y por qué lo hacemos doble es porque yo creo que ustedes ya saben que el objetivo de la parte cortita es cubrir el rostro de la novia. No puede ser tan larga, porque si no va a molestar, ¿sí? Entonces la idea de hacer una cortica es para cubrir el rostro de la novia, para que después, al momento ya de hacer la ceremonia, el novio le descubre el rostro. Entonces atrás igualmente se va a ver muy bonito, porque va a ser doble, entonces va a quedar así. En este caso le pusimos este adorno, que es un sesgo, así, entonces se ve muy bonito atrás. Una más larguita que la otra. Entonces esta es una manera de hacerlas. Oh Dios, esta es una manera de hacerlas, y la otra manera puede ser simple o igual larga y una cortica encima. Hay muchas maneras, pero lo que vamos a aprender a hacer más que todo es el básico, es el molde. Ya después el largo se lo dan ustedes como ustedes prefieran, y aprender a poner la peinetica para que se vea lindo, para que se vea limpio. Y bueno, esto es algo de verdad que es muy necesario, que lo usamos siempre cuando hacemos vestidos de novia. Generalmente cuando hacemos el vestido de novia le hacemos también el velo a la novia cuando ella lo requiere, ¿cierto? Entonces tenemos que estar preparados por si acaso ella lo solicita. Ok chicos, entonces quédese conmigo, vamos a hacerlo inmediatamente. Ok chicos, bueno, esto es muy sencillo. Aquí vamos a hacer un molde rapidito de un velo largo, que queda una pieza grande en el piso. Puede ser de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros. Hay colas de 5 metros sobre el piso, pero bueno, tenemos que contar con la altura de la persona, que puede ser unos 60, unos 70, depende de la altura. Y ahí después de eso le sumamos el largo, lo que queremos que esté sobre el piso. Yo voy a trabajar con esta pieza que tiene
1,20 m más o menos, pero es simplemente para dar la explicación. Pero el largo pues debe ser ese, o si lo quieren más corto, eso ya es al gusto de la novia, como ella lo prefiera. Simplemente les quiero explicar. Ok, bueno, aquí aquí este papel lo tengo doble. Lo vamos a trabajar al ancho del tul, al todo el ancho que nos dé. Es mejor, se ve más bonita, entre más ancha, mejor. Entonces al ancho del tul no le vamos a quitar nada. Este molde va doble, va a la mitad. Entonces aquí por este lado le voy a entrar a 9 centímetros. Y más o menos de aquí, o sea, si se da cuenta que aquí estoy obteniendo todo el ancho de la tela, aquí voy a empezar a hacer una curva a la parte de abajo. Y aquí simplemente trazo una línea para que no me quede tan gruesa la parte aquí de la que vamos a recoger y a ponerla en la peineta. Entonces más o menos esto queda así. Esto sería todo el molde de nuestro velo. Ya la decoración, como yo les decía, es bueno usar aplicaciones que hayamos usado para el vestido. Entonces las aplicaciones pueden empezar a ir desde aquí quizás, más o menos desde la mitad. Entonces podemos empezar a decorar algo así, poner cositas muy sencillas, muy delicaditas, no tiene que ser algo muy, depende de lo que hayamos usado para el vestido, algo así por todo alrededor. Ok, y ahora esto puede ser, digamos, solamente en el orillo, ¿no? Y también hay otra manera de decorarlas que podemos salir como de aquí, puede ser más o menos así, hacer aquí como un triángulo con decoración. Esa también puede ser otra opción. Ok, algo así. Entonces aquí ya la abriríamos y ya nos quedaría más o menos así como un triángulo para la decoración. O sea, esto no tiene que ser la gran cosa, pero esto es lo que le da la parte linda al velo. Y ya después aquí simplemente cortamos esto. Bueno, esto que yo dibujé ahí son ahí dibujitos rápidos, simplemente quería darles una idea, pero eso pues son aplicaciones que le vamos a poner, si las podemos coser con la máquina de hacer zigzag, para que nos rinda, teniendo mucho cuidado que no se nos vaya a romper, porque estas telas son bastante delicadas. Y ya aquí simplemente fruncimos o hacemos plieguecitos para que nos dé el volumen que necesitamos. Y ya pues vendría siendo algo así, ¿no? Obviamente aquí pues doble, simplemente trabajé la mitad. Entonces esta más o menos podría ser el velo, podría ser la cola. Ok, pero entonces también les voy a enseñar la otra, la que vimos en el maniquí. Denme un segundo. Bueno, entonces les explico esta. Miren, esta es la que les enseñé en el maniquí con la decoración aquí al orillo, como pueden ver. Entonces lo que yo he hecho es, he puesto el tul
doble, lo doblé, como pueden ver, aquí está doble, ¿sí? Lo puse doble, así de esta manera. He puesto una pieza de un largo de 1,50 de largo, doblada a la mitad, ¿no? Como les acabo de decir. Entonces medí 60 centímetros, aquí hay 60 centímetros, de aquí hasta aquí hay 60 centímetros. Yo marqué y después hice una abertura de 20 centímetros. Miren, yo ya lo abrí para ganar tiempo. 20 centímetros. Así, 20 centímetros. Y esta parte, como pueden ver, me queda mucho más larga. Si se dan cuenta, es más larga porque es la parte que va debajo. Ok, entonces, habiendo hecho esto, esto es muy sencillo. Yo le coloqué los alfileres para cortarle, para hacer la abertura, para que no se me moviera. Pero entonces préstenme mucha atención lo que voy a hacer aquí ahorita. Entonces yo aquí cojo este final y el otro final de debajo, lo saco y hago esto. Lo que quiere decir que aquí me está quedando una más larga que la otra. Si se dan cuenta, viene siendo como una rotonda. Aquí esto se ve, es una sola pieza, como pueden ver, porque yo la tenía doblada, una sola pieza. Entonces queda así como lo vimos en el maniquí. Y aquí simplemente yo frunzo, puedo hacer plieguecitos, o aquí se me fue un hilo. Puedo hacer plieguecitos y sencillamente aquí le coloco la peineta y ya me queda mi velo como ustedes lo vieron en el maniquí. Si se dan cuenta, es muy sencillo, es muy fácil de hacer. Es simplemente se dobla la tela, después se mide cuánto quieres que quede para la parte de adelante, porque esta es la parte que va a cubrir el rostro, entonces por eso esta es más corta. Entonces se mide cuánto queremos que quede esta pieza de largo y después de ahí es la parte de atrás, ¿verdad? Hacemos la abertura de 20 centímetros para colocar la peineta y queda así. Aquí no hay necesidad de que haya tanta tela, tanto fruncido aquí, porque el volumen lo da la rotonda. No es como en la otra que sí dejamos la parte de la peineta más larga para que nos diera bastante fruncido. Aquí no hay necesidad porque es una rotonda. Ok, chicos, bueno, entonces ahorita les explico cómo pegamos la peineta, pero es muy sencillo. Bueno, entonces aquí yo ya tengo esta lista. Me falta solo colocarle el ganchito. Esta es una grande que estoy haciendo una encima de la otra. Es larga, con una larga y una corta encima. Entonces lo que vamos a hacer primero es vamos a empezar a fruncirlas. Vamos a pasarle una costura grande. Ustedes también pueden, si tienen el pie de fruncir, lo pueden hacer con el pie de fruncir, también se puede. Yo lo voy a hacer por ahora así. Entonces le vamos a pasar una costura a las dos para después fruncirlas, porque esta medida nos tiene que quedar bien recogida y darnos el tamaño de la peineta. Ok, entonces vamos a pasar la costura para después recogerlo. Ok, ahora vamos a pasar otra costura, porque es mejor hacerla con dos para darle más fuerza, para que no se nos vaya a reventar el hilo. Vamos a pasar otra costura bien junta a esa. Ok, ahora vamos a tirar los hilos para recoger la tela para que nos quede pequeñita, del tamaño de la peineta.
Ok, ya podemos ver que está pequeño, más o menos del tamaño de la peineta. Entonces ahora vamos a pasarle una costura como fijando ese tamaño, y ahí ya podemos poner la puntada un poquito más corta, porque la teníamos larga, ¿verdad? Ahora vamos a cortar los excesos de tela que no los necesitamos. Ok, nos queda así, nos queda pequeño. Ok. Bueno, ahora yo tengo aquí un pedacito de tela de la misma clase de tela. Entonces vamos a hacerle un sesguito aquí para después poder empezar a coser la peineta. Entonces, este es el derecho del velo, entonces vamos a empezar a coser esto. Esta está bastante grande, pero no tenemos que usarla tan grande. Vamos a usarla más pequeñita, o sea, vamos a coserla más o menos así. Ya después cortamos el restante. Es bueno que no nos quede esta parte tan gruesa para que se vea delicado, ¿no? Ok, una vez estando así, cortamos lo que nos sobró. Fíjense que yo la puse doble, ¿sí ve? Ok, ahora le damos vuelta así y vamos a coser nuevamente por aquí. Ok, ahora vamos a cortar los excesos de todas partes. Por aquí también nos queda un poco de exceso. Lo cortamos. Aquí es importante que usemos la misma tela para que no se vaya a ver ninguna diferencia. Ok, así de esta manera nos quedaría. Entonces ahora vamos a coserle la peineta. Ok, voy a explicarles cómo coser la peineta. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, tenemos que doblar aquí esta puntica y esta otra puntica para que no se noten los orillos. Vamos a empezar por ahí. Ahora vamos a poner la peineta de esta manera, así hacia afuera. Ponemos como esto así, que la peineta quede hacia afuera, para que después ella se meta en el cabello. Entonces esto queda así y cubre la peineta completamente. Ya la peineta no se vería. Entonces por eso la peineta tiene que quedar así, hacia afuera. Ok, entonces vamos a coserla por este lado. Entonces empezamos así de esta manera. Por los espacios de la peineta empezamos cosiendo. Por cada uno de los espacios, si es preciso, pasamos 2 veces para que nos quede bien segura que no se nos vaya a descoser. Y el hilo lo estamos enhebrando doble. Ok, entonces la peineta nos quedaría así de esta manera. Una cosa, cuando el velo tenga alguna decoración, antes de poner la peineta, tenemos que fijarnos de qué lado la ponemos, si de adentro o de afuera, porque al hacer así, este es el derecho. Entonces hay que mirar bien cuál es el derecho del velo antes de poner la peineta. Entonces es así, básicamente, es muy sencillo. Ok chicos, entonces ya saben cómo queda. Esta era la última parte de nuestro video. Quería explicarles cómo cosía, cómo se hacía, cómo era el terminado. Es muy sencillo, como pueden ver el hilo casi ni se ve. Hay personas que usan como pegante para hacerlo, también se puede hacer, queda muy bien, pero yo acostumbro a hacerlo así porque me parece que queda más seguro y igualmente no se ve, que es lo importante, ¿no?
Ok chicos, entonces espero les haya gustado este video, espero les haya servido. Esto es un complemento para nuestros vestidos de novia. Es muy sencillo, quizás muchos de ustedes ya sabían cómo hacerlo, pero yo quise pues hacerles un tutorial para que no les quedara ninguna duda, para que en todo lo que tenga que ver con vestidos de novia nos quede siempre muy claro. Ok chicos, muchísimas gracias por compartir este tiempo conmigo, por suscribirse a mi canal, y las personas que no se han suscrito pues son muy bienvenidas, y nos vemos en un próximo video.